audiencia, reciban nuestros cordiales saludos. Cuando me ven es porque ya estamos en Impacto. Y es aquí donde nosotros analizamos temas sociales y en otras ocasiones también políticos de cualquier nivel. Pues esta tarde estamos ya listos para comenzar un tema, digamos, un poco peculiar, porque no es de esos temas que siempre tratamos en nuestro espacio. Vamos a hablar sobre las confesiones religiosas en Guinea Ecuatorial y su relación con el Ministerio de Justicia, Culto e Instituciones Penitenciarias. Bueno, en la tarde me acompañan unos eminentes invitados. En primer lugar, permítanme presentarles al pastor de la Iglesia Bíblica Misionera en Guinea Ecuatorial, Pastor Juan Sima Ambene. Pastor, está muy bienvenido a nuestro programa. Ok, muchas gracias. Y también tenemos a nuestros analistas sociales. En primer lugar tenemos a Bonifacio Obama Anchama y luego a José Cruz. Boni. Buenas tardes y gracias por la invitación. Así es, José. Siempre es un placer compartir palabras con ustedes. Sí, desde luego. Ok, como decía, vamos a estar hablando sobre el estado actual de las confesiones religiosas en nuestro país. Sabemos que el Ministerio de Justicia ha estado presentando algún que otro tipo de descontento sobre algunas actividades que se realizan en ciertas congregaciones. Entonces vamos a estar abordando al respecto, pero también me gustaría que antes de todo comencemos hablando sobre el Día Nacional de la Oración. Es una fecha muy importante para nuestro país que se ha establecido específicamente para orar, clamar a Dios por Guinea Ecuatorial. Entonces vamos a ver lo último que se ha realizado, la última actividad que se ha estado realizando el pasado 1 de abril. Por eso vamos a ver cómo fueron las actividades al respecto antes de que comencemos. ¿Qué les parece? Muy bien, gracias. Ok, por favor vamos a ver los reportajes sobre la pasada celebración del Día Nacional de Oración en Guinea Ecuatorial. En presencia de la viceministra de Justicia, Culto e Instituciones Penitenciarias, la ministra de Asuntos Sociales e Igualdad de Género, la directora de Culto y miembros afines de este departamento, se desarrollaban varias actividades programadas para esta efeméride nacional en el Polideportivo de Malabo, sede de esta celebración. Siguiendo el programa establecido, se empezó con las palabras de bienvenida a los participantes a este solemne acto religioso, la entonación del himno nacional como símbolo de honradez al país, seguido del mensaje del presidente de la República a cargo de la viceministra de Justicia, Rimé Bocio Riocalo, el mensaje del vicario episcopal de Asuntos Sociales, y no han faltado las alabanzas y adoraciones a Dios. La palabra del día ha tenido como tema la luz, uno de los sujetos de oración para esta fecha, donde se ha pedido al Todopoderoso que se apiade de nosotros, orando por la unidad de todas las confesiones religiosas que operan en el país, por la sociedad y del desempleo, por las familias, por la juventud ecuatoguineana, los gobernantes y el amor fraterno, la naturaleza, la cual Dios nos ha dado para bendecirnos y prosperar, por la paz de la nación, el tribalismo y el racismo, o por la sanidad. Antes de finalizar, se ha introducido un tiempo de alabanza y ofrendas para inmortalizar el momento. El culto finalizaba con una oración conclusiva y la entonación del himno nacional. Privadas, públicas. Diferentes confesiones religiosas de la ciudad de Bata se han concentrado a primeras horas de la mañana de este pasado domingo en el Palacio de Congresos y Conferencias Internacionales de Ngolo para conmemorar el Día Internacional de la Oración. Este acto religioso, que ha contado con la presencia de varias autoridades locales de esta ciudad bajo la dirección del secretario de Estado de Justicia, Culto e Instituciones Penitenciarias, Namabal Bilingungum, quien daba lectura del mensaje enviado por el jefe de Estado y de Gobierno, Su Excelencia Obiang Basogo, con ocasión de esta jornada nacional. Queremos seguir también llamando a la responsabilidad de los ministros de culto, de los líderes que guían las masas, para que sigan protegiendo, sigan rezando por ese pueblo de la República de Guinea Ecuatorial, sobre todo que sigan enseñando el bien
porque el bien es lo que nos hace glorificar a Dios. Que sigan enseñando este camino de la unidad, este camino de la concordia, este camino de la paz y la fraternidad como hermanos. Porque un pueblo que antepone sus acciones a Dios es un pueblo que también Dios les escucha y responde a sus peticiones. Después de la lectura de este mensaje, los líderes y representantes de las diferentes confesiones religiosas se han unido como una sola persona para elevar sus plegarias a favor del pueblo de Guinea Ecuatorial y sus diferentes autoridades, así como la conservación de la paz reinante en el suelo patrio. Para tener la paz de Jesucristo se requiere que Jesús esté en el corazón, porque desde ahí en el interior es lo que deja que el fruto que va a salir, que salga con una armonía. Para el secretario de Estado de Justicia, ha manifestado que esta edición ha tenido una tónica diferente en comparación con las otras celebraciones. Resaltar que este encuentro religioso finalizaba con la entonación del himno nacional de Guinea Ecuatorial. Bueno, esta es la información que manejamos acerca de lo que fue la celebración del Día de la Oración Nacional de Guinea Ecuatorial. Entonces, las celebraciones que hemos podido ver, primero la celebración a nivel de la isla, aquí en Bioko, y luego en la parte continental, donde todos se reunieron para celebrar ese día tan importante para nuestro país. Me gustaría saber, Pastor, si me permite comenzar con usted, ese Día Nacional de la Oración se decreta en el año 2017. ¿Por qué? Bueno, puedo decir aquí, aprovechar, antes del decreto del día 20 de noviembre de 2017 por el presidente de la República, y ya lo habíamos celebrado 2 veces. La idea del Día Nacional de Oración nace en el encuentro que el jefe de Estado tuvo con los representantes de las confesiones religiosas en Guinea, en el Palacio del Pueblo. Creo que debe ser, si no, mes de febrero, por ahí, 2016. ¿Usted estuvo en ese encuentro? Sí, estuve. De hecho, yo que hablé de parte en representación de todas las confesiones. Vaya. Y entonces, en este encuentro, una de las cosas que presentamos ahí, que teníamos esa idea de que queremos tener un día de orar por el país antes de las próximas elecciones que se iba a hacer en aquel año, y eso lo presentamos ahí al jefe de Estado. Bueno, como siempre en todos los actos estos, el jefe de Estado es el último que interviene. Sí. Y en su intervención, creo que repitió como unos 4 o 5 veces pidiendo que la Iglesia ore por el país y que fomentemos el mensaje del Evangelio, que es para el bien y la paz. Sí. Bueno, lo presentamos, la idea lo teníamos de que queremos orar por nuestra nación. Luego, cuando anunciaron la fecha de las próximas elecciones, que creo que iban a ser, si no en el mes 2016. de junio, 2016. Sí, sí. Iban a ser, si no en el mes de junio, ya no me acuerdo, un mes de mayo, uno de esos meses. Algo así. Entonces, ahí solicitamos al Ministerio de Justicia y Cultos, mandamos una instancia donde les pedíamos que queremos orar por el país antes de las próximas elecciones, en primer domingo de abril. Sí. Entonces nos lo cedieron, entonces lo celebramos, oramos en todas las cabeceras provinciales y a la misma hora, por los mismos motivos. Y bueno, yo creo que fue para la gloria de Dios. Luego, al año siguiente, que es 2017,
Entonces volvimos a solicitar otra vez que queremos volver a orar por el país tal como lo hicimos el año pasado. Pero en esta instancia también solicitamos, queremos que esto sea reconocido, porque hay muchos países que tienen ese tipo de evento, aunque algunos países hay, por ejemplo, en Ruanda lo llaman Día de Acción de Gracia, donde todas las iglesias se reúnen para dar gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en su país. Yo asistí en una ocasión a este evento, y luego en Estados Unidos, por ejemplo, lo llaman el desayuno de oración, que también se celebra. Inclusive, bueno, autoridades intervienen. Entonces, por eso nosotros solicitamos que queremos que sea un día, eso queda como una fecha reconocida, que sabemos que cada el primer domingo del mes de abril, las iglesias se reúnen para orar. Sí. Bueno, eso es lo que puedo... Sí. Antes de hacerle la siguiente pregunta, me gustaría conocer el parecer de mis analistas. ¿Qué les parece que haya un día nacional para orar por el país? Boni. Bueno, yo creo que como analista, después de escucharle al señor pastor, esta constante insistencia que han estado haciendo al ministerio, pero por fin, según mis análisis, por fin, por disposición de ley, el gobierno instituyó el primer domingo de abril de cada año como Día Nacional de Oración. Entonces, yo creo que es un día muy importante para el pueblo creyente de Guinea Ecuatorial. Sí, pero aparte de, digamos, como pastores, su insistencia, como ciudadano, ¿cree que era necesario ese día? Es necesario porque el ser humano tiene que recordar, tener un día como recordatorio y reconocimiento de la existencia de un ser supremo, que es el Dios omnipotente, que es el que lleva los destinos de la humanidad. Entonces, este día para mí es importante que se acordado un día. Es un día que invitan a todos los fieles, todos los creyentes, todas las confesiones religiosas y creencias religiosas, todo el mundo, todos los ministros religiosos, para que conjuntamente, unánimemente, hagan plegarias a Dios a fin de que el Señor pueda cuidar o mantener la paz que tenemos en el suelo patrio y, cómo no, y otros tantos problemas que adolecen tanto al mundo entero como a Guinea Ecuatorial en particular. Sí. José, ¿qué piensa? Bueno, pues primero me gustaría hacer una pregunta, ¿no? Sí, sí, está bien. Sí, a ver, nosotros, usted, como ha dicho el pastor, que a raíz de las cosas que veían de otros países, ellos decidieron adoptar lo que es el Día Nacional de la Oración. Digamos que no fue algo que se les surgió a ellos, simplemente a ellos, ¿entiende? Según he entendido lo que estaba hablando el Señor. La cosa es que a ellos les gustó lo que estaba haciendo algunos pastores de Estados Unidos y otros países latinos. Entonces, en medio de eso, ellos vieron a bien, más o menos, adaptarlo también a Guinea Ecuatorial, porque lo encontraban que era algo necesario en Guinea Ecuatorial. Y mi pregunta es, ¿cuál habría sido la diferencia entre no mandar la solicitud y mandarla? Mandando o no la solicitud, se sabe que la oración es constante. La oración no tiene que tener, digamos, no tiene que ser aprobada por una persona para que tú ores, ¿no? La oración es tuya. Tú eres el que ora por tu país. Ahora, el hecho de que tú me digas que tenemos que hacer un consenso, hacer un documento de instancia de solicitud, enviarlo al Ministerio de Justicia y Culto, para que ellos aprueben un día nacional de oración, sin ánimo de hablar mucho, yo creo que tenemos algo más detrás de estas solicitudes. Queremos conseguir algo más y eso es simplemente nuestra efímera voluntad de querer ser vistos. Realmente así es como lo veo. Porque si fuese por mero hecho de que somos cristianos, sabemos que tenemos que orar por nuestro país. No es un decreto que alguien tenga que darte a ti, sino más bien un deber como cristiano. Yo debo orar por mi país. Ahora, el hecho de que yo lo ponga como una instancia para pedirle permiso a las esferas,
eso ya significa que... Es que para ti a lo mejor hay otras intenciones. Realmente hay otras intenciones. Vamos a ver cómo se Bueno, responde. le voy a decir, la cuestión es eso, porque el problema sería entender el porqué de cada cosa. Cuando no sabemos el porqué, nos tendemos a equivocarnos, decir cualquier cosa. Primero, todas las iglesias oran, no por un día. Siempre oramos por nuestro país, día y noche, como la Biblia nos lo dice. Claro. Ahora, una cosa es cada uno ora en su lugar, pero otra cosa es que nos reunamos todos. Y nuestra ley, la ley de libertad de culto, la ley de manifestaciones y reuniones en Guinea Ecuatorial, dicen, cuando las iglesias queremos hacer un acto público, un culto público fuera de nuestras instalaciones, necesitamos autorización gubernativa. Por lo tanto, no podemos nosotros congregar los fieles en los estadios por nuestra iniciativa, por nuestro deseo. Sin autorización del necesitamos autorizaciones. Esas son las autorizaciones, por esa razón, estas instancias tenemos que pedirlo a... Pero la instancia es igual a autorización. No, la instancia solicita. ¿Qué solicitamos? El permiso. Autorización para que nos dejen el estadio. Los estadios. Pero eso lo hace cualquiera, ¿no? Pero y no por eso se declara el Día Nacional de las Instancias. No, por ejemplo, escucha, hijo. Sí. Discúlpame. Yo sé que tendrás muchas ganas de... No, es que son temas que realmente... porque sinceramente porque no es el objetivo de eso. Porque la instancia, primero la instancia, las dos primeras veces, era que porque queremos hacerlo en un espacio público y no lo podemos hacer sin las autorizaciones de las autoridades. Inclusive, de hecho, por ejemplo, a base de nuestra instancia, ¿qué hace el Ministerio de Justicia y Culto? Manda un escrito al Ministerio del Interior, manda otro escrito al Ministerio de Información, manda otro escrito al Ministerio de Juventud y Deporte, por ejemplo, para que nos concedan los estadios. Manda el tema de información, por ejemplo, para que manden la prensa, cosas así. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos tener acceso a los estadios que son propiedad si no nos dan. Ahora, la segunda instancia, donde pedimos que eso sea reconocido, ¿qué significa? Por ejemplo, ahora que es por ley, cuando lo celebramos ahora no necesitamos pedir ningún permiso. Así es. ¿Entendido? Eso no es tanto por querer ser visto, porque en realidad era para que sea algo que nuestra nación necesita sobre todo. Claro. Entonces, cómo hacerlo. Yo sí apoyo esta iniciativa porque de la misma manera que tenemos el 12 de octubre, el 3 de agosto, el Día del Padre, el Día de la Madre, ¿cómo no? Dedicar un día para el Señor, yo encuentro que ha sido una buena iniciativa. Hay algo que quiero saber. Desde el momento en el que se decreta el 1 de abril como día... Primer domingo. El primer domingo de abril. Cada primer domingo. Cada primer domingo. Entonces el decreto es primer domingo, no exactamente día primer domingo de abril de cada año. Porque era la confusión que tenía también algunas personas que decían, ¿por qué si es que es el primero de abril? No. Aunque es primer domingo del mes de abril. El primer domingo de abril de cada año. Es decir, puede que sea ese domingo en este año, por ejemplo, creo que cayó el 7. El 7, sí. Hay otro mes de abril que será el día 3, pero cada primer domingo. Ok. Bien, en base a esto me gustaría saber cómo ven las confesiones religiosas la organización de este evento. Porque si no estoy equivocado, parece que lo ha organizado el Ministerio de Justicia esta vez. Bueno, no solo esta vez. Bueno, ahora, como le dije, el decreto fue en mes de noviembre, pero oramos en el mes de abril de 2017, no había decreto. Entonces, en esta segunda convocatoria fue en todos los distritos. Oración por el país, todos por los mismos motivos a la misma hora. Ahora, cuando entra la ley,
o cuando sí se decreta la ley, el Ministerio de Justicia y Culto ahora, desde entonces, coordina. Es el coordinador ahora el Día Nacional de Oración. Nosotros antes teníamos una coordinación, que lo coordinamos. El ministerio solo intervenía para las autorizaciones y luego, bueno, la ministra venía y el equipo del ministerio y el gobierno, bueno, lo mismo que están haciendo ahora con el mensaje del presidente desde primera vez. Entonces, esto ahora, desde entonces que es por ley, entonces el ministerio coordina ese día. Entonces, ¿hay algún problema para eso por parte de las confesiones religiosas? Sí, hay que decirlo, porque si no lo digo, por ejemplo, de este año, cuando hemos terminado este año, el ministerio ha convocado una reunión, como una especie de reunión de evaluación, como en todas las actividades, hay que evaluar lo que ha sido bien y qué ha sido tal. Y en esta evaluación, el ministerio delegó en algunos pastores, formó, lo llamaron subcomisión, para dar informe, redactar de cómo son los inicios de este día y un informe de cómo ha sido la edición de 2024. Ahora también ahí en eso queda abierto las propuestas y sugerencias, porque las cosas hay que hacerlas para mejorar. Sí. ¿Qué notamos, por ejemplo? La participación no es tanto ahora como antes. Sí. ¿Por qué? Porque cuando lo hicimos las dos primeras... A nivel de la población en general. Bueno, en realidad no sé si la población en general asiste en ese día. Porque eso es algo que yo no puedo comprobar. Sí. No sé, no lo puedo decir. Pero lo que yo sé, los creyentes de las diferentes confesiones asisten. Sobre todo, como digo, no por nada, como él ha querido aludir, de querer ser vistos ni reconocidos. Pero las cosas tienen que ser como son, porque a veces no podemos cambiar las cosas por nuestras intenciones, sean buenas o sean malas. La primera vez reunimos como 6,000 personas en el estadio de Malabo. La segunda vez, más de esto. Ahora, no, ahí en esas dos ediciones solamente eran iglesias evangélicas y pentecostales. Y no podemos cambiarlo, porque fue así. Sí. Ahora, cuando ya se reúne, por ejemplo, que ya estamos orando todos juntos, es decir, todas las confesiones, sean, no importa, católica, musulmana, y los demás. Entonces, la participación está disminuyendo, aunque la gente pueda que eso cuesta decirlo. ¿Pero por qué? Porque algunas personas piensan porque no deberíamos orar juntos en un solo lugar, que es algo también que tenemos que plantear, porque la ley no nos obliga, la ley no obliga que tenemos que orar en el mismo lugar. Según el decreto. No, la ley no dice que tenemos que orar todas las confesiones en el mismo lugar. La ley dice que en ese día todas las confesiones deben reunir a sus fieles para orar por el país. Y si queremos hacerlo bien, yo creo que inclusive la ley dice que cada uno debe orar conforme a su credo. Porque hay confesiones que oramos de manera diferente, totalmente diferente. Y, por ejemplo, las iglesias evangélicas pentecostales, sobre todo, tendemos a levantar la voz cuando oramos, gritamos mucho, y muchos son exagerados, como a veces la población se ha quejado. Entonces, pero luego la iglesia católica romana no ora de esa manera. La iglesia musulmana no ora de esa manera. Inclusive digo, la claridad, eso lo puedo decir aquí, porque somos seres humanos que no podemos esconder las verdades. Los católicos sentirían incómodos donde nosotros oramos. Ahora, cuando se ora juntos, la participación no aumenta. Porque, por ejemplo, los católicos vienen, y ellos tendrán sus razones, pero viene el cura con 2 ayudantes o 3,
la población católica no viene. Entonces, vamos a hablar claro. El representante del musulmán viene, el imán viene, creo que en este año trajeron un grupo más, como no sé si 10 así personas. Entonces no se sienten realmente cómodos. La mayor parte de la población que va, o creyentes que va en ese Día Nacional de Oración, son evangélicos y pentecostales. Entonces mi observación es esta. Qué bueno sería que nos dejen libertad de que oremos realmente, no tanto porque sea que tenemos obligación de estar en el mismo lugar, sino todos sintamos que ese día debemos orar por nuestro país. Y de modo que si los evangélicos pentecostales pueden orar en un grupo, oren con su gente, la Iglesia Católica Romana, porque yo sé que si la Iglesia Católica Romana toma en cuenta que ese Día Nacional de Oración y convoca a su gente de que vamos a orar ese día por el país, los catedrales o capillas, como lo llamen, van a estar repletos y orarán ahí más con libertad. Y los musulmanes, por ejemplo, cuando ellos terminan el mes de Ramadán, ellos a veces han ido a paseo marítimo. Y suele estar repleto. Y yo creo que si convocan y que nosotros ese día vamos a orar por el país, Día Nacional de Oración, y convocan a su gente, va a estar repleto. Yo creo que eso sería mucho más espíritu de libertad, porque la oración tiene que ser algo de corazón, y tiene que ser algo en espíritu. Entonces, bueno, esa es mi observación. Entonces lo que usted está diciendo es que realmente un ecumenismo es imposible. Un ecumenismo, por ejemplo, usted ha sacado la palabra. Hay iglesias, las iglesias evangélicas y pentecostales no somos ecumenistas. Entonces hay ciertas iglesias que son ecumenistas, pero nosotros no tenemos ese concepto de ecumenismo. Entonces hay gente que se sienten incómoda para estar ahí. Y luego si hablamos las formas, entonces otros sentirán también incómodas. Y entonces para mí tenemos que buscar el equilibrio en que podemos realmente hacer algo que sea bien para todos y para beneficio de nuestro país. Entonces la recomendación al respecto es que haya libertad en que cada confesión religiosa pueda, o las iglesias evangélicas. Sí, por ejemplo, lo digo así, por ejemplo, si los católicos romanos con libertad pueden orar en su lugar, pero el mismo día. Inclusive luego tenemos los ortodoxos, están ahí, y tenemos las iglesias reformadas, también están ahí, que ellos tampoco sienten mucha comodidad donde están los pentecostales. Entonces, los musulmanes también pueden orar, y los evangélicos pentecostales oran también. Eso es lo que estoy tratando de explicar. Pero en sus respectivos lugares por ejemplo, han decidido la ley hacerlo. dice, en ese día se puede orar en los estadios, en las plazas y en otros lugares adecuados, donde se crea que se puede orar. ¿Entiende, no? Es decir, se puede orar en diferentes lugares. No es cuestión de que todos necesariamente tenemos que ir a orar juntos en el mismo lugar. Ahora, si llega a darse el caso de que el próximo año se vuelva a decidir hacer lo mismo, ¿cómo sería su parecer al respecto? Bueno, yo expreso lo que observo, lo que yo veo. Ellos tienen libertad de decidir lo que quieran, pero lo único que digo, las cosas depende de lo que hacemos, los resultados serán en consecuencia. Ahí yo no puedo predecir. Me limito a lo que yo he explicado, que yo creo que eso sería la mejor manera, y eso daría mucho más libertad, que cada uno oraría con una conciencia libre, tranquila y cómoda. Ok, vamos a cambiar de punto. Vamos a ver un vídeo que ha estado circulando en las redes sociales en una reunión que mantuvo el ministro de Justicia con algunas confesiones religiosas, sobre todo aquí en la región insular, y donde él se expresó de una manera, digamos, expresó mucho descontento al respecto, y estaba mencionando sobre las actividades que se realizan en algunas
confesiones religiosas, es decir, los ritos. Ajá. Entonces, y ahí salió con una expresión como que se van a unificar las confesiones religiosas en una. Vale, vamos a ver el vídeo, el reportaje, y normalmente es un vídeo y a ver qué podemos sacar al respecto. Por consiguiente, no se puede seguir tolerando lo que está ocurriendo en el seno de las iglesias evangélicas y pentecostales. Y lo lamento porque hay muchos pastores que son serios y que son responsables en las iglesias evangélicas y pentecostales. Pero hay un grupo que actúa al margen de la ley. Los que engañan a los enfermos y los que dicen que tienen el poder de hacer milagros. Yo no niego que nadie tenga el poder de hacer milagros, pero ustedes no pueden confundir a la población. He visto una especie de, no sé si es de Guinea, pero como hablan franco, yo sé que debe ser de Guinea, unos bailes obscenos, y como ya os di un plazo para que se reúnan, vamos a crear, y lo vamos a hacer, a partir de hoy vamos a crear una confesión religiosa de iglesias evangélicas y pentecostales. Al igual que tenemos una iglesia católica romana, tenemos una sola comunidad musulmana, tenemos una sola iglesia reformada, una iglesia nueva apostólica, estoy hablando a nivel administrativo. Vamos a fusionar a todas las iglesias evangélicas y pentecostales en una sola confesión religiosa, confesionales. Por eso ven, todo lo que han solicitado autorización, no la voy a firmar, ni se va a renovar ni una autorización hasta que hayamos reestructurado lo que son las iglesias evangélicas y pentecostales. Vamos a crear un comité de pilotaje compuesto de miembros de ese ministerio y de algunos pastores. Nos hubiera gustado que ustedes mismos los elijan, pero vemos que es imposible. Entonces vamos a designar objetivamente a aquellos pastores que van a formar parte del comité de pilotaje de las iglesias evangélicas y pentecostales. El que no tiene el título de pastor es mejor que deje de predicar o ejercer culto, que lo hagan los que tienen la autorización. Porque todos los que no tienen formación para ser pastores, les vamos a inhabilitar. No nosotros, la ley. La ley obliga a ese ministro a inhabilitar y después vamos a estudiar las características del templo. Esto aparece en la ley. Usted no puede instalar o establecer su templo como quiere. Hasta consta que hay gente que está construyendo templos sin autorización previa del ministerio. Tengan cuidado. Es que no cobro dinero a nadie, y ustedes lo saben. Si ustedes dan dinero a la gente que da dinero, ustedes no pueden contar conmigo. Yo no acepto esas prácticas. Yo soy abogado. He tenido clientes, ahora no lo tengo, y cuando salga de aquí volveré a ser abogado. Por consiguiente, ustedes pueden contar conmigo que no les voy a exigir ni franco a nadie. Si no os he exigido franco, ni lo voy a seguir, ni ustedes esperan que exigir a nadie franco, pero ustedes van a aplicar la ley conmigo. El que no aplique la ley a partir de hoy, no me va a extrañar que le ocurra algo que la ley contempla. Por eso les voy a pedir a partir de ahora, cualquier imagen obscena que volvamos a ver en cualquier lugar, si identificamos a la iglesia, vamos a ponerlo a disposición de la Fiscalía y de la Gendarmería. Porque eso no puede continuar. Yo tengo una concepción de Dios, porque yo soy muy creyente. Yo creo en Dios. Dentro de mis limitaciones de ser humano, ¿cuántas de las iglesias que ustedes tienen
ha celebrado su asamblea este año o el año pasado? Ninguna. Las iglesias son asociaciones confesionales y la ley os obliga a celebrar asambleas. ¿Cuándo ustedes rinden cuenta del dinero que ganan? El dinero que entra en la iglesia. El dinero que entra en la iglesia, ese dinero se tiene que rendir cuenta a los fieles. El diezmo ha sido tanto este año. Hemos recibido tal subvención. Nos han dado tal donación. Y con esos ingresos de la iglesia hemos realizado tal actividad. Y ustedes no lo hacen. ¿Saben por qué no lo hacen? Porque tienen que registrar las actas en la Dirección General de Cultos. ¿Cuánta gente ha registrado su acta en la Dirección General de Cultos? Yo soy el ministro, usted no me puede mentir. Bueno, estas han sido las imágenes acerca de esa reunión que tuvo el ministro de Justicia con las diferentes confesiones religiosas, al menos aquí en la región insular del país. Bueno, según las imágenes que hemos podido ver y el mensaje del ministro, podemos sentir que hay un cierto tipo de tensión. Vale, me gustaría conversar en estos momentos con el pastor, ya que le tenemos aquí. Es una gran oportunidad para nosotros poder hacerle preguntas en base a esta información que hemos escuchado del ministro. Primero, vamos a hablar acerca de los ritos que se realizan en algunas confesiones religiosas. Hasta este punto, ¿está de acuerdo con lo que estaba diciendo el ministro? Bueno, yo es de acuerdo dependiendo de qué imagen vio, pero lo que yo sé, y lo he dicho en muchas ocasiones, ¿cuál es nuestro problema en el contexto aquí nuestro en Guinea respecto a la imagen que han dado sobre el tema de las iglesias? Es que hay ciertas personas, yo les voy a llamar personas, no puedo llamarle pastores, esas personas que, pero tampoco es algo nuevo, es algo que la palabra de Dios nos dice, que se introducen, ¿no? Aparentan de venir para decir siervo de Dios, pero en realidad no tiene nada que ver con Dios. Y tenemos un montón de esos grupos, esas personas que luego luego llaman iglesia o confesión religiosa. Sí. Ahora, hace años, por ejemplo, que yo digo hace años, cuando ya podemos hablar de 30 años, ¿no? Sí. Yo creo que ya es tiempo. Sí. Una persona de 30 años de edad ya es suficiente para saber las cosas, lo bueno y lo malo. Que hace años que venimos hablando, por ejemplo, hay ciertas iglesias o pastores, entre comillas, que practican ciertas prácticas que no tienen nada que ver con realmente lo que es el Evangelio o lo que la Biblia dice. Sí. Pero... ¿Por darnos algún ejemplo? Por ejemplo, por eso digo... Solo a veces me puedo cansar de hablar de esas cosas, porque no son cosas de hoy. Y no es el actual ministro de Justicia y Culto el primero que va a hablar eso. Sí. Vienen hablando. Pero lo que yo quería decir que me da pena, es que entre el dicho y el hecho... Hay un gran trecho. Hay mucho trecho. Muy bien. Entonces, por ejemplo, me han pedido un ejemplo. Ingresar enfermos en un templo no conviene a una iglesia. Las personas que tienden al espíritu de curanderismo lo van a hacer. Los curanderos ingresan enfermos, aunque tarde o temprano se levante o muera, pero lo tiene. Pero cuando miramos en la Biblia, no hay tal práctica.
Jesús oró por los enfermos. Lo que no se puede decir que la iglesia no ore por enfermos, porque creemos en la palabra de Dios, creemos en los milagros. No hay lugar en la Biblia donde están prohibidos los milagros. No hay. Entonces, pero la Biblia dice oramos. Jesús dijo orarán por los enfermos y se sanarán. Sí. Entonces, oramos. Traen enfermo. El que sana es Dios. Y Dios en su soberanía puede sanar instantáneamente, puede no sanar instantáneamente. Pero el enfermo no tiene por qué quedarse en la iglesia para esperar la sanidad. Esas prácticas de ingresar hace años que lo venimos denunciando. Pero yo decía eso, Guinea es muy pequeño, Guinea es pequeñísimo, todo el mundo aquí se conoce, se sabe quién hace esto, pero ¿cuándo se les aplicó? Ni un día escuchamos esto. Lo único que eso, lo que a mí me da pena, es querer manchar el nombre de un grupo por acciones de unos cuantos individuos, que nadie hace nada por ellos. Entonces, somos personas y pastores, iglesias con nombres propios. Entonces, no, pues eso es lo que yo estoy diciendo. Es lo que él dice, sí. Hay gente que practican, hace prácticas. Mira, yo acabo de borrar en mi teléfono. Ay, Dios. Pero tú dices, Satanás existe. Porque Dios existe, Satanás también existe. Obvio. Sí, no podemos ignorar eso. Sí. Él también tiene sus agentes. Entonces, gente que mandan a las personas a hacer cualquier cosa. Entonces, podemos tener discernimiento. Eso no es iglesia. Eso no es iglesia. No lo metan en el grupo de iglesias evangélicas y pentecostales. Les voy a explicar brevemente. ¿Qué es una iglesia evangélica? Toda iglesia pentecostal es evangélica, porque todas las iglesias pentecostales tienen su base doctrinal en el evangelio. Sí. ¿Cuáles son los principios que rigen esas iglesias? Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. La autoridad máxima de la iglesia, Jesús, es la cabeza de la iglesia. La palabra de Dios, la Biblia, es la máxima autoridad en el tema de doctrina y conducta. Sí. La salvación es solamente por la fe en Jesucristo. No se puede bautizar a una persona que no ha creído. No bautizan los niños, porque el niño no tiene capacidad de manifestar su fe en alguien. No tiene entendimiento de nada. Entonces, esas bases doctrinales es lo que son las iglesias evangélicas. Okay. ¿Qué hace? No toda iglesia evangélica es pentecostal. ¿Qué son iglesias pentecostales? Las iglesias pentecostales son las que creemos. Por ejemplo, el tema del Espíritu Santo, cuando Jesús lo prometió que es necesario que Él fuera al cielo y que venga el Espíritu Santo para quedar con los discípulos. Es el que les viene a ayudar para que cumplan con la misión que les había encomendado. Y el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés. Entonces, las iglesias pentecostales creen que la obra del Espíritu Santo sigue en vigencia hoy, como lo fue en tiempo de los apóstoles. Él dota de dones a los creyentes. Él hace manifestaciones sobrenaturales. Entonces, los milagros, lo sobrenatural, no terminó con los apóstoles. Debe continuar hasta que Cristo va a regresar, porque mientras la iglesia sigue en la tierra, necesitamos al Espíritu Santo. De ahí están las iglesias pentecostales. Ahora, estas personas que son curanderos, que son adivinos, porque hay personas con espíritu de adivinación y se camuflan, no se les puede realmente llamar iglesia. Ni meterle en el grupo de iglesias evangélicas y pentecostales, porque vas a encontrar que base doctrinal cero. Esas convicciones que estoy hablando, nulo. Entonces entramos en una confusión total. Pero eso no es difícil para ayudar aquí en Guinea. Como lo que está sucediendo actualmente. Ok, quiero escuchar a los analistas. Sí, bien, es un tema de candente actualidad.
Yo diría aquí que el ministerio no hace nada más que hacer cumplir la ley, es lo que están haciendo. Si miramos el famoso artículo 13 de la ley fundamental en su inciso F, dice que todos tenemos el derecho a la libertad de culto. Eso está bien. Pero, y después ya hay una ley que tiene que regular este ejercicio de libertad de culto. Sí. Esta ley es la ley número 4/1991 de fecha 4 de junio. Esta ley dice claramente en su párrafo 2 que el ejercicio de libertad de culto tiene que ir según la ley, acorde a la ley, dentro de la legalidad. Párrafo 3 dice que para este ejercicio hay que respetar en lo máximo lo que es las buenas costumbres, lo que es la tradición y lo que es la cultura del pueblo africano de Guinea Ecuatorial. Sí. Bien, lo que dice el señor pastor es verdad, yo le apoyo, ¿no? Ciertas iglesias tienen comportamientos indecentes, indecorosos. No voy a citar muchos, solo pongo pocos ejemplos. Las mismas quejas proceden de los mismos fieles de estas iglesias. Dicen que hay un pastor X que para quitar los pecados a sus fieles mujeres, hermanas, las baña en público delante del altar en la iglesia, las baña, desnudas. Vaya. Y dice que la suciedad que sale de ellas son los pecados que él está quitando a las mujeres. Un ejemplo. Segundo ejemplo, el mismo pastor se baña en frente de sus fieles, se baña. Las aguas residuales después de bañarse, él las pone en botellas y lo reparte a sus fieles. Según él, es agua bendita. Y él les recomienda que si un fiel se pone enfermo, recomienda que hay que beber de esta agua porque le va a sanar esta agua. Aguas residuales. Fíjate lo que es esto, antisalud. Bien, y lo último que quiero esbozar aquí, que es un tema que realmente azota a los vecinos, la contaminación acústica. El 90% de las iglesias evangélicas y pentecostales violan la ley de acústico. Es decir, el ruido. Evidentemente, no sé, si no pueden construir un templo, lo que hacen es alquilar una casa entre los vecinos y montan ruido todos los días. Evidentemente, la Biblia dice, Jeremías 33:3, dice que Dios dice, clámeme a mí, te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Clamar es pedir a Dios en voz alta, pedir, esto está bien. Dice Salmos 150, del 3 al 6, dice que para alabar a Dios, entonces hay que hacerlo en son de tambores, ruido, música, esto está muy bien. Pero este mismo Salmos dice en Salmos 34:14, dice que hay que hacer el bien y evitar el mal. ¿Cómo vas a honrar a Dios con tambores, ensalzando a Dios, con salmos y todo eso, perjudicando a los vecinos? Porque la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, dice que el nivel de ruido que se tiene que soportar en una zona residencial son 55 decibelios. Cuando ya supera esto, ya es un problema de salud. Para los hipertensos, pueden tener ataques de corazón. ¿Cómo vas a adorar a Dios perjudicando a tu hermano? Primero en Juan 4:20 dice que uno no puede amar a Dios y a la vez odiando al otro. ¿Cómo vas a agradar a Dios mientras que lo que haces tú perjudica al vecino? Y cuando el vecino quiere quejarse de que por favor no haga tanto ruido, ya, es un impío, es un mundano, es la persona de la calle. No juzgues para que no seas juzgado, dice la Biblia, Mateo 7, del 1 al 2. La forma en que juzgas, así también serás juzgado. Y cuidado, Dios no es solamente para las iglesias. Dios no es solamente para esta iglesia vuestra.
Dios es de todos. 1 de Juan 1:8. Dios es de todos. Es de los cristianos, de los gentiles, de todo el mundo. Porque cuando usted ya culpa al otro de que este hombre, como es impío, va al bar, toma cervezas, no va a ir al cielo, cuidado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Por eso es una forma que yo digo que la verdad que hay que respetar también al otro. La forma sencilla es insonorizar el local. Es verdad que hay bares y discotecas que también lo hacen, y de hecho el ayuntamiento y el ministerio está en ello, detrás de esos bares, para que de tal hora a tal hora cierran y que no hagan ruido. Pero las iglesias, por favor, mi punto de vista. Sí, ok, José. Sí, bueno, me gustaría empezar mi argumento diciendo que creo que Tito capítulo 3 dice que realmente lo que es la iglesia debe someterse a lo que es el gobierno. ¿Ok? Someterse en el término que es respetar las leyes que establece el gobierno. Colaborar con el gobierno. No podemos obviar o básicamente eliminar la parte o descartar la parte que la iglesia está haciendo una labor muy importante en lo que es nuestra sociedad. Sí. Yo conozco a muchos exconvictos que a día de hoy son cristianos y tienen una buena vida saludable y fuera de las drogas y la delincuencia, gracias al Evangelio de Cristo. Sí. Esta es la parte positiva que puedo decir. La otra parte, que yo básicamente quiero ir en la línea del señor Boni, que es en la parte del respeto. ¿Okay? Ahora, cuando tenemos un lugar donde convivimos con vecinos y gente, debemos anteponer que son personas, sin importar su credo. Anteponemos que es una persona como yo. Ahora, el hecho de que él no crea en lo mismo que yo no me hace menospreciarle. No me hace hablarle como a mí me da la gana. Porque a fin de cuentas, si yo te desprecio a ti y pretendo adorar a Dios, soy hipócrita. ¿Ok? Porque realmente Dios se manifiesta en lo que es la bondad, la justicia, el amor y lo que tiene que verse con el respeto al prójimo. De hecho, yo creo que él resumió lo que son los mandamientos. Ama al prójimo como a ti mismo. Okay. El prójimo no va a tener tus costumbres, no. Va a tener lo opuesto a ti para que más o menos ponerte a prueba. En fin, yo creo realmente que el Estado y la Iglesia tienen que ir unidos. Yo lo creo firmemente. Porque han habido realmente documentales de personas que se han separado del Estado, que tenían ministerios, se han separado del Estado y ellos se han ido a otro lugar a formar un mini Estado al cual llamaban mini cielo. Te voy a dar un ejemplo. En 78, en Estados Unidos, había un pastor que militaba en la misma campaña de Martin Luther King. Martin Luther King era activista político que iba a favor de lo que es antirracista. Ok, este señor se llamaba Jones. El señor, él era blanco, Martin era un negro. Entonces, el señor realmente, al principio su evangelio era ir pro antirracistas. Era una forma, una táctica de atraer a la raza negra, ¿entiendes? Porque en aquel entonces todos sabemos cuál era la segregación racial en Estados Unidos. Muchos estaban en contra de los negros. Ahora, si tú encuentras a una persona que tiene tus ideales, tú vas a seguirle sí o sí, ¿ok? Esa era la diferencia que muchos predicadores tenían con Jesús. Jesús sabía entender a las personas. Jesús sabía entender lo que te pasa y por eso no te juzgaba y tal. Pues este señor hizo lo mismo, pero al revés. Él hizo la táctica de Jesús utilizando lo que es antirracista para adaptar al público negro. Y pasaron los años. ¿Qué es lo que pasa? El Señor ve que el sistema está en contra de él porque no le permiten hacer sus cultos nocturnos. Y los vecinos siempre se quejaban. El Señor quería hacer sus vigías en lugares públicos, digamos, si es a sentarse en una carretera como protesta y tal. Sí. El gobierno quería mantener orden y él tachaba al gobierno de dictadores y de anticristo. ¿Ok? Decía que el gobierno era anticristo. Sí. Perfecto. Se fueron a un lugar apartado del sistema. Ya no forman parte del gobierno, ya no forman parte del sistema. Este señor, en el último día de ellos, de la existencia de ellos y todos sus fieles, que eran más de 900 personas, más él mismo, lo que pasó en este lugar, después de que muchos quisieron salir de ese lugar, él preparó lo que era un suicidio masivo. Envenenó todos los alimentos. Todo lo que contiene alimentos, él lo envenenó. ¿Ok?
Algunos lo llaman suicidio masivo, pero otros lo llaman genocidio masivo. Este es el peligro de que una iglesia se separe del gobierno, que es un órgano de control. Sí. El gobierno es un órgano de control. No tenemos que ver al gobierno como un órgano de terror, sino más bien de control. Simplemente son temas administrativos. Realmente este es mi punto. Sí. No sé si Pastor quiere responder a eso antes de que pasemos a la siguiente pregunta sobre lo que está pasando actualmente en el ministerio y la decisión que están tomando. En breves palabras. Sobre lo que han dicho los compañeros. Bueno, lo que ellos han dicho tal vez, como digo, eso es lo más fácil. Como digo, se suele decir que tú puedes hacer el bien, pero el día que haces mal, eso es lo que va a resaltar. Porque es decir, cuando hay un punto negativo, son fáciles de agarrar eso, es lo que la gente resalta. Sí. Pero yo soy una persona que me gusta hablar cosas concretas. Por ejemplo, si es cuestión de ruido, yo no estoy a favor de que la iglesia deberíamos molestar a la sociedad con ruidos, no permitir a los vecinos dormir. Yo no estoy a favor porque lo he sufrido. He vivido en el Anguema, la feria de San Fernando. Lo montaron allí al frente de mi casa 6 meses, literalmente día y noche. No podíamos dormir. Yo no tenía dónde acudir, porque las autoridades saben y son las que he montado. Yo pregunto, ¿cuál es el ruido que más daña? ¿De la iglesia? ¿Del bar? ¿De la curandería? Acá, en esta ciudad, hay curanderías que amanecen, empiezan a tocar sus mangangas, hasta amanecer. Yo me pregunto, ¿cuántos vecinos van a denunciar? ¿Dónde están las autoridades? No, con esto no estoy diciendo que defiendo a las iglesias que hagan ruido. Lo único que quiero mostrar aquí, hablamos de ley. La ley no es cuestión de boca, la ley es cuestión de aplicación. Yo vivía en Semu, 16 años viví en Semu. No podía dormir. A veces tenía que levantar para venir a pedir a esta señora que tenía un bar allí en nuestra entrada. Por favor, señora, queremos dormir, ya son las 1. Y a veces cuando yo hacía eso, ella sube más. ¿Me explico? Entonces, si nos quejamos de eso, tenemos que quejar de todo. Por eso he dicho, bien, los bares, las discotecas. Bien, por eso digo, pero yo no he visto, como digo, 6 meses ahí en el Anguema. Hay una comisión del ministerio que va cerrando bares a ciertas horas. Gloria a Dios, gracias. Pero con eso quiero decir que yo no puedo, no es cuestión de defender aquí, porque, por ejemplo, en mi iglesia, nosotros hemos venido practicando lo que es la vigilia de la oración. Es decir, empezamos a orar a partir de las 10 de la noche. Pero, ¿qué digo? Hermanos, no necesitamos tocar instrumentos, no necesitamos usar micrófonos, porque con esto vamos a molestar a nuestros vecinos. Pero no podemos decir que la iglesia no puede orar de noche. Una vez le dije a una autoridad, leemos la Biblia, Jesús oraba de noche. Y en silencio. Y en silencio. Pero la cuestión es eso. Si aplicamos que decimos definitivamente no se puede orar de noche, la iglesia tiene que tener, no. Lo único que aquí yo os quiero decir es que la verdad cuando se aplica, eso es lo que cambia a la gente. No cuando se habla. Es decir, tanto la sociedad nuestra y nuestras autoridades tenemos que ser gente que podemos decir que la cosa es así y es así, que no inclinar a un extremo. No inclinar a un extremo. Tanto los bares, curanderías, que hagan esto, hagan ruido,
que apliquen. Es decir, igual que las en una simple... Por eso he dicho que en los una bares, iglesia, las discotecas, bien, entonces eso los lugares de ocio tienen un horario establecido en el ministerio. Bueno. Ok, vamos a ir cerrando. El otro punto que normalmente quería que pudiésemos analizar aquí era la situación actual ante del ministerio en esa necesidad de que haya un representante de las iglesias evangélicas y pentecostales, un interlocutor. Queremos saber hasta qué punto está el caso. Nos hubiera gustado tener a alguien, un miembro del ministerio aquí, pero lamentablemente no lo hemos conseguido. Pero quiero saber cuál es la perspectiva o el punto de vista de las iglesias evangélicas y pentecostales a esta situación, porque luego hemos escuchado en el vídeo donde dice que hay que unificarlas y ya no se va a firmar autorizaciones. Bien, bueno, fue en diciembre, si no me equivoco, del año pasado, cuando el ministro de Justicia y Culto tuvo reunión con los representantes de las confesiones religiosas en el Ministerio del Interior, en el mes de diciembre. Y es cuando habló del tema de interlocutor. Sí. Y como él decía, nos dieron 2 semanas que hay que elegir un interlocutor. Bueno, en esta reunión traté porque el ministro dejó, después de exponer lo que dijo, dejó libertad que el que quiere decir algo. Y yo dije, y lo sigo diciendo, un interlocutor entre la iglesia y el gobierno no es una persona. No es una persona. Y por lo tanto, en todos los otros lugares son instituciones. Instituciones, es decir, una organización donde todos los que están en el mismo sector tienen una sola representación. Sí. Y entonces, después de que nos dieron esas 2 semanas, nos reunimos, los pastores mayores, vimos, eso no podemos hacerlo en 2 semanas. Entonces hicimos un escrito al ministerio que nos den tiempo, porque aparte de que ya creamos, como usted me quiso presentar aquí como expresidente de la Federación de Iglesias Evangélicas y Pentecostales, existe aquí y se creó con el propósito de tener una sola representación frente al gobierno. Sí. Pero la mayor parte de las iglesias evangélicas y pentecostales no están integradas en esa federación. Ahora bien, si la federación no puede representar a todas, entonces si el ministerio no quiere dar este reconocimiento que todas las iglesias que realmente tengan el nombre evangélica y pentecostal forman parte de esa federación que ya se creó hace 19 años. En ese mes de 25 del mes de mayo, la federación va a hacer 19 años que se creó aquí. Entonces, necesitamos crear otra institución que represente al conjunto de las iglesias evangélicas pentecostales. Sí. Y eso no se puede hacer en 2 semanas, ni en 1 mes, ni en 2 meses, ni en 3. Cuando queremos hacer cosas buenas, que tengan garantía, no podemos hacerlo de esa manera. Hicimos esa carta, hemos reunido, convocamos una asamblea a los pastores representantes. En esta asamblea se eligió unos cuantos para formar un comité, el comité para redactar, porque necesitamos tener estatutos. Esos estatutos que van a regir esa organización que vamos a crear ahora, que nos represente frente al gobierno. Entonces, hemos redactado esos estatutos. En este sábado, hemos convocado para poder presentar esos estatutos para que todos los pastores los lean, los conozcan. Y si la asamblea lo aprueba, entonces continuamos adelante y ya vemos, entonces programamos qué día podemos tener una asamblea electiva para elegir la junta de esta institución. Sí. Hay un refrán fan que dice
nga wa yemana soy bo afan daga na cabane boje, es decir, si no sabes cómo se posa en el bosque un venado, mira cómo la cabra reposa en el pueblo, porque son de la misma naturaleza, animales de la misma naturaleza, rumian, duermen de la misma manera. Sí. Lo cual podemos aplicar, por ejemplo, ¿por qué el fan dice esto? Dice, si no sabes algo, puedes mirar cómo lo hacen en otro lugar. Sí. El tema de iglesias evangélicas y pentecostales no es solo en Guinea Ecuatorial, están en toda parte del mundo. Sí. Lo que aquí yo creo que necesitamos es esa una sola representación, tal como el ministro habló en la primera reunión. Por ejemplo, IRGE, IRGE significaba, porque ya no es, Iglesias Reformadas de Guinea Ecuatorial, que agrupa a 3 confesiones religiosas, que es la Iglesia Metodista, la Iglesia Presbiteriana y la Iglesia Cruzada, Iglesia Evangélica Cruzada. Pero son iglesias que son realmente, cada una de ellas es una confesión reconocida. Ahora, el tema de crear una sola confesión, yo discrepo con eso, por el hecho de que la ley no dice así. Claro. Ahora, una cosa es tener una sola representación, por eso tenemos que crear una organización que agrupa todas esas confesiones evangélicas y pentecostales. Y eso, como digo, no es algo que se hace, eso requiere tiempo. Y como lo estamos haciendo, estamos en ello porque vemos la necesidad de eso. En otros países funcionan muchas organizaciones, yo he ido en muchos países y he visto representación. Este es es una junta, no es una persona, es una institución con normas, reglas y compromiso y todo lo que se puede requerir cualquier organización, pero eso requiere tiempo que lo hagamos y también conciencia a la gente para que eso pueda llegar a ser realidad. Ok, vamos a cerrar con algunas breves conclusiones. Boni. Sí, mira, dice en este vídeo que hemos visto, el ministro habló de asociarse. Bueno, yo creo que el artículo 9, inciso 2 de esta regla, de esta ley que regula lo que es la libertad de culto en Guinea Ecuatorial, dice que si una confesión religiosa quiere establecerse y que tiene las mismas creencias religiosas con una que ya está establecida, lo que tiene que hacer es asociarse a esta. ¿Para qué? Para evitar las microiglesias. Porque no tiene sentido en un barrio de pocos metros cuadrados haya 5 iglesias de lo mismísimo. Una aquí, otra aquí, otra aquí. Una tiene 4 fieles, otra 20 fieles, otra 2 fieles. ¿Por qué no se asocian si la creencia es la misma? Esto por un lado. Así que ahí aplaudo al señor ministro. Y segundo, él también ha vuelto a decir en el mismo vídeo que los pastores que no tengan formación previa o de base van a inhabilitar sus iglesias. También lo apoyo. Como analista, algunos pastores en la calle me dicen, no, el ministro no tiene por qué decir esto, porque Jesucristo no fue a clase, Jesucristo no era un universitario. Pero es pura mentira, porque en Lucas 2:52 dice que Jesucristo creció en estatura, en sabiduría, en gracia, tanto para con Dios como para con los hombres. Un pastor no puede estar delante de unos fieles y que no tenga formación básica. Así que la verdad es que le aplaudo también al señor ministro. Y para terminar, tengo una pregunta que dejo al aire. Si el señor pastor me lo responde, está bien. Jesucristo dice en Juan 10:11, yo soy el buen pastor. Si Jesucristo es el buen pastor, ¿y los demás pastores qué son? Ahí lo dejo. Muchas gracias. Okay. José, ¿cerramos? ¿Te puede responder esa pregunta? Sí. Va a responder a la pregunta cuando le toque dar su conclusión. Bueno, lo mínimo que puedo decir después de todo eso, yo creo que el Estado de Guinea Ecuatorial necesita a las iglesias evangélicas. Y yo creo que también la iglesia al mismo tiempo también necesita al Estado de Guinea Ecuatorial.
qué bueno sería que los dos en conjunto pues entendieran y llegasen a una conclusión la cual no sea la división de las dos. Entonces son mis palabras y muchas gracias. Ok. Bueno, antes de responderle a Bonnie, le quiero apoyar lo que está diciendo. El Estado y la Iglesia trabajamos con la misma sociedad. Y necesitamos trabajar en colaboración para el bien de nuestra sociedad. Sí. Ahora, ¿cuál es el problema? Las personas no trabajan juntas cuando solamente en unas reuniones se dice tal cosa. Bueno, por eso ahora que lo que el ministro ha hablado de formar un comité de pilotaje, lo ha dicho, sería bueno. Porque yo le digo, yo llevo en la iglesia 31 años, de los cuales son 20 y pico de años que soy pastor aquí. No he visto la disposición del gobierno para trabajar junto con las iglesias evangélicas y pentecostales. Esta vez sí. Todavía no puedo decirlo. Vamos a ver. Os he dicho, entre decir y hacer hay diferencia. Obras son amores y una buena razón. Bueno, quiero decir, no he visto por qué cuando se dice trabajar, la gente que trabaja juntos se reúnen en reuniones donde vamos a debatir, a ver, tenemos esta situación, ¿cómo lo podemos hacer? Vemos así. Pero no ha habido esa relación así. Ha habido relación que venimos, nos insultan, nos hablan esas cosas negativas que usted ha mencionado, pero no todos nosotros practicamos esto. Es un sector que requiere realmente ayuda. Claro. Pero para que haya cambio, tiene que haber gente que trabaja, pero un lado no puede cambiar cuando hay un sector que afecta. Ahora, como el ministro ha dicho, si se forma un comité de pilotaje, que es decir, entre el ministerio y la iglesia, entonces en conjunto, ya no son esas reuniones ya no son esas reuniones de televisión. Sí. Son esas reuniones donde se puede escuchar las opiniones para ver qué podemos hacer para mejor. Bueno, yendo a su pregunta, Jesús dice, yo soy el buen pastor, pero no termina así. Dice, sacrifica su vida por sus ovejas. El buen pastor da su vida por sus ovejas. ¿Hay un pastor hoy en día que pueda hacer esto? Escucha, hijo. Escucha, hermano. Por eso Jesús, nosotros los pastores no podemos ser otro Jesús, porque Jesús es aquel que Dios ha enviado a este mundo para dar su vida en la cruz por nosotros pecadores. Y la Biblia dice a los pastores, cuando anima el apóstol Pedro, anima a los pastores para que cuidemos a las ovejas. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, que es Jesucristo, vosotros recibiréis la recompensa. Sí. Entonces Jesús es el único que hará, pero los pastores, los que son llamados por ese Jesucristo, porque es el que ha puesto a los pastores para cuidar, porque ¿qué dijo a Pedro? ¿Me amas? Pedro dijo, Señor, tú sabes que yo te amo. Dice Jesús, apacienta mis ovejas. Sí. Hay muchos pastores, hermanos. Pero Efesios 4:11. Déjame terminar. Él mismo los constituyó. Por eso los constituyó. Pero los de ahora, ¿quién los constituye? Bueno, por eso, mira, los de Efesios, ¿de quién habla? Habla de la iglesia de hoy. Sí. Por eso. En Éfeso, la ciudad de No. Ahí donde se escribió. Bueno, estamos con las conclusiones. Bueno, pero quiero decir, los pastores, hay pastores que han sido llamados por Jesucristo para pastorear las almas hoy. Actuales. Usted necesita ser pastorado. Sí, aunque no lo crea. Usted necesita a alguien que le guíe en los asuntos no en el sueño. Tú eres tal, no en el sueño. Él mismo los constituyó, no en el sueño de que he soñado.
Bueno, y cuando él los constituyó, por ejemplo, Pablo que escribe eso, Pablo murió hace más de 2000 años. Sí. Entonces, ¿qué hace usted hoy? Les dijo, id y predicar el evangelio. No dice que id y convertir a otros pastores, a otros, digamos, profetas, otros apóstoles. No, si habla usted lo que no sabe, entonces no podemos ver. Dígame, entonces, mi pregunta, ¿cuál es? Ok, la conclusión suya en respecto a lo que hemos tratado aquí, ya que estamos cerrando. Bien, voy a concluir el tema que... Bueno, no pasa nada. Pues. El tema del Ministerio de Justicia y Culto que quiere reorganizar el sector culto. Sí. Eso es necesario, eso es bueno, es algo que hace falta. Que realmente, pero lo tenemos que hacer para el bien, no para el mal. Porque los seres humanos somos que podemos tener nuestras intenciones. En vez de ayudar, podemos desayudar, para decir así. Sí. Entonces, respecto a esto, a la iglesia, yo diría, nosotros necesitamos esa organización, que tengamos una sola representación frente al gobierno. Sí. En otros países así se ha hecho. El gobierno no puede interlocutar con 300 representaciones. Sí. Entonces no puede interactuar. Entonces eso requeremos esta sola representación, pero solo eso, la representación es una persona, es una estructura, es una institución. Sí. Bueno, gracias. Okay. Señores, de verdad, muchísimas gracias por su participación en el programa. Ha sido un placer tenerles con nosotros y también les agradecemos por todas las opiniones, todos los aportes, toda la información que han podido ofrecernos durante ese tiempo de programa. Esperamos ampliar ese tema en otros capítulos porque creemos que hay muchísimas cosas que decir al respecto, y así que estén dispuestos o disponibles para nuestras invitaciones futuras. Audiencia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta aquí llegamos con ustedes. Han escuchado las recomendaciones de los especialistas que han estado con nosotros y deseamos que las cosas se mejoren. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nos despedimos esperándoles en la próxima cita con nosotros. Adiós.